Buenos días. Gracias por estar aquí, gracias por venir. Embajador, ¿dónde le gustaría sentarse? Gracias, María. ¿Le gustaría sentarse de aquel lado o de este lado? Decidida, donde me digas. Donde yo diga, exactamente. Bueno, cuando yo hacía esto que vieron ahí en Noticiero, siempre me sentaba de este lado, así es que lo vamos a dejar acá. Bueno, el embajador y yo, ambos nacimos en Estados Unidos, así es que somos trilingües, hablamos inglés, español y spanglish. Y nos reservamos el derecho de utilizar cualquiera de los tres durante esta conversación. ¿Le parece, embajador? Está bien, sí. El embajador tiene una larga trayectoria, brillante trayectoria de servicio a su país. Fue fiscal general en su estado natal de Colorado, también embajador federal por Colorado. Sirvió como secretario de Interior bajo la administración Obama y desde septiembre del 2021 es embajador aquí en los Estados Unidos. Además, es un luchador por los derechos civiles en Estados Unidos y aboga siempre para que los latinos en Estados Unidos logren su sueño americano. Bienvenido, welcome. So happy to have you here. Thank you very much, María. It's good to be here. Mire, vamos a comenzar. En una semana se cumple exactamente un año desde que se realizó la primera Conferencia Nacional de Mujeres y Seguridad que fue auspiciada por el gobierno de Estados Unidos y México. Y en ese entonces usted comentó, entre otras cosas, la violencia no se soluciona en un mes o un año. También dijo, no se puede cambiar el mundo sin mujeres. ¿Qué quiso decir con ese comentario? Y deme un ejemplo de cómo las mujeres contribuyen a cambiar el mundo. Pues, sí, si me permites, María, primeramente, nomás de decirles a todos ustedes que están aquí en esta conferencia de Decididas, que ustedes son campeonas de acción, campeones de cambio, ¿no? Y María Elena Salinas, pues ya la vieron ahí en la televisión con todas las entrevistas y su historia. Ha hecho cambios grandes, ¿no? Y los que organizaron esta reunión aquí de Decididas, pues les doy mis abrazos. Conozco a muchas de ellas, como Bárbara Arredondo Ayala y Olga Segura. Vamos a darles un aplauso porque ellos hacen un trabajo tan bueno. Y también nomás comentar que necesitamos mucho trabajo adelante, ¿no? Entonces, amigas que han estado en estos movimientos por toda mi vida, ¿no? Como ahora una de mis personas favoritas, Stephanie Valencia, que lo estamos haciendo en movimientos por los Estados Unidos, o en México y por toda Latinoamérica. Entonces, es un honor y un orgullo estar aquí con todas ustedes hoy, celebrando esta ocasión. Y María, a tu pregunta, lo que digo yo es, lo digo muchas veces, que el mundo está cambiando, a lo mejor. Y a veces se pone uno a pensar que estamos abajo estas nubes y estos tiempos tan difíciles, que estamos haciendo cambio o no. Y yo lo que digo es que sí, porque se ve el papel de la mujer, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde no hace más de 100 años no se podía votar si unas mujeres no podían votar. Todos los cambios que hemos visto por la vida. En tu tiempo, María, has visto cambios en lo de la prensa. Ahora, lo que estamos viendo en los Estados Unidos, en México, tenemos a mujeres en el Senado, en la Casa de Representantes, tenemos vicepresidente mujer. Aquí en México, pues la ministra de la Corte Suprema por la primera vez en historia es mujer. La encargada de la seguridad del gabinete del presidente es mujer. Entonces estamos haciendo cambios, pero hay muchos más cambios que se tienen que hacer. Yo lo que digo es que el mundo fuera muy, muy diferente si mujeres estuvieran encargadas de muchas más cosas, ¿no? Pregunta, ¿tuviéramos guerra ahora en Ucrania y Rusia si hubieran estado mujeres encargadas? ¿Estuviéramos nosotros con diferentes prioridades aquí en México si tuviéramos mujeres encargadas de los presupuestos y de diferentes cosas que son tan importantes para todos? Entonces, cuando hice ese comentario, pues es la realidad. Hay violencia en México. Hay violencia en los Estados Unidos.
Hay feminicidio en los Estados Unidos, pero también en México. Y lo que estábamos viendo en las pantallas anteriores dan una realidad que el pueblo todavía vive con miedo. El pueblo vive con miedo, pero mujeres hasta más. Entonces el trabajo de Decididas, que es un trabajo sí para poder apoderar las mujeres en general, pero en parte de eso hacer una protesta firme contra la violencia, el feminicidio, es una cosa que se tiene que hacer. Ese trabajo tiene que seguir, no puede hacerse de un día, un año, 5 años, es un trabajo de la vida. Embajador, escuchamos esta mañana pues los comentarios de una madre que aún sufre la pérdida de su hija, una canción muy poderosa también que habla de estos problemas de la violencia contra la mujer. De acuerdo a la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, la cifra de víctimas de trata de personas aumentó 67% en México del 20 al 21, llevando a México a ocupar el segundo lugar en el mundo en trata de personas. Sabemos que la mayoría son niñas y mujeres. Me gustaría escuchar de qué manera se está colaborando para erradicar este tipo de crimen. Pues el trabajo que hago yo es de ser embajador dándole atención a estas cosas, ¿no? Entonces, sea en Coahuila o en Chiapas o Tijuana, donde quiera que ando. Ahí tengo reuniones, ¿no? Con familias que han tenido sus hijos desaparecidos, arriba de 100,000 en México. Y entonces ellos hablan de lo que hacen, ¿no? Que de la tragedia de perder a una hija, a un hijo, a alguien de la familia, se convierten ellos en un poder de cambio para hacer hechos para que otras no tengan que sufrir eso. Entonces la primera cosa que se tiene que hacer es de reconocer que hay problema. Y eso ustedes lo están haciendo, se está haciendo en muchos distintos lugares en México. Y lo segundo que se tiene que hacer es llegar a una realidad donde haya un sistema de justicia que trabaje para todos. Y no nomás para ponerle así lo de México, porque también nosotros tenemos muchos problemas de estos en los Estados Unidos, ¿no? Que se tienen que tener recursos para el combate contra esta violencia, ¿no? Que se tienen que tener programas para que haya alternativas, ¿no? Y en este trabajo, pues, lo llevamos, ¿no? El gobierno de México, el gobierno del presidente Biden, pues hemos hecho todo lo que podemos abajo del marco de seguridad, el entendimiento bicentenario. Se puede ver los tiempos anteriores donde se hablaba mucho de esto de la seguridad, pero lo que se puede uno preguntar, ¿qué fueron los resultados? Cuando se ve la violencia que ocurrió aquí en México en los tiempos anteriores, cuando se ve la realidad que el hombre que estaba encargado de la seguridad de México era uno de los que fomentaba la violencia en maneras muy malas. Hablo del caso del García Luna, que ahora por los esfuerzos de los Estados Unidos, los esfuerzos de nosotros, está ahora donde debe de estar. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Y María, parte de lo que pasa con un gobierno es que tiene que sacar la corrupción. Y hay mucha corrupción en los gobiernos en Latinoamérica en general. Y hay corrupción en los gobiernos de México. Y eso se ha conocido. El presidente López Obrador, cuando habla de la corrupción, dice que es lo fundamental, que se tiene que sacar la corrupción del gobierno que ha existido si vamos a llegar a la seguridad. Y con eso coincido yo, con ese valor que el presidente Biden y el presidente López Obrador han hablado de sacar la corrupción de los gobiernos. Ya que saca a relucir el tema de la corrupción, sabemos que hay movimientos populares que han tenido pues, mucho éxito en diferentes partes del mundo.
Este fin de semana aquí en México se vieron multitudinarias marchas a lo largo y ancho del país exigiendo que se respete el voto. Los manifestantes consideran que la reforma electoral debilita la democracia en su país y pone en riesgo la transparencia de las elecciones. ¿Cuál es la postura de su país, de su gobierno, que se ha destacado siempre por defender la democracia? Mira, María, las manifestaciones que se vieron en México se deberían de celebrar porque es parte de una democracia que tiene opinión, donde se pueden unir miles y miles, arriba de 100,000 personas, para algo que les importa. Entonces, algo que y no tiene que coincidir uno con el punto de vista de ellos, hay otros argumentos al otro lado, pero es la democracia en acción. Nosotros, en los Estados Unidos, pues se puede decir que también nosotros tenemos problemas con nuestra democracia, pero en realidad tenemos la democracia más vieja del mundo, con 247 años. ¿Ha sido una democracia perfecta? No. Hemos tenido épocas, el tiempo de la esclavitud, el tratamiento de personas, de mujeres, la realidad en que la experiencia latina, mexicana, americana se ha desarrollado en los Estados Unidos. Problemas, pero así el cambio, una democracia que tiene fuerza, respeta a la oposición y también con esa actividad se va mejorando una democracia. Eso es lo que esperamos nosotros. Miren lo que nos pasó a nosotros en los Estados Unidos el 6 de enero del año pasado. Fue una cosa que abrió los ojos a muchos del mundo, pero también en los Estados Unidos, que la democracia no está nomás porque está. La democracia está porque el pueblo la quiere. Y el pueblo le tiene que importar y se tiene que involucrar en todos los temas, porque nomás así tiene una democracia sana. La manera, María, preguntas de lo que vemos nosotros, pues, como lo dijo el secretario de Estado y su oficina, creemos nosotros sí en instituciones que trabajan bien. ¿No? La Corte Suprema tiene que trabajar bien, hacer sus trabajos. Porque si no hay esas instituciones que son tan importantes para la democracia, se va la democracia para atrás. Entonces, ¿usted está o no de acuerdo con los cambios que se pretenden hacer a la INE y considera que esto debilitaría la democracia en México? María, eso es lo que se tiene que decidir por el pueblo de México y el gobierno de México, ¿no? Hay opiniones y hay mucho diálogo sobre eso. Eso se tiene que determinar en las autos de democracia acá en México. Y nosotros, como lo de los Estados Unidos, pues tenemos respeto a la soberanía de México. Vamos a regresar al tema de la mujer y los derechos reproductivos. Le quiero preguntar sobre esto de la mujer. Están en riesgo en varios países. El aborto es prohibido, penalizado en varios países de la región, unos de forma muy extrema. Sin embargo, también aquí en México y en Argentina, por ejemplo, existe el derecho al aborto gracias a los movimientos de mujeres que lucharon para que fuera así. ¿Qué podríamos aprender nosotros en Estados Unidos de movimientos, de este tipo de movimientos, ahora que el aborto es restringido en gran parte de Estados Unidos, al punto que muchas mujeres estadounidenses están cruzando la frontera a México para poder ejercer su derecho a este pedido, a este voto? Perdón, el derecho que han perdido ellas del aborto. Bueno, de la vista de nosotros, los Estados Unidos, la vista mía, ¿no? La vista del presidente Biden, pues lo que pasó ahí de la Corte Suprema, nosotros estamos en desacuerdo con lo que hizo la Corte Suprema, ¿no? Porque el pensamiento de nosotros es que cada mujer debería tener ese derecho como un derecho civil, un derecho fundamental, ¿no? Ese diálogo seguirá ahí en los Estados Unidos, por los estados, por el Congreso en los tiempos en adelante. Pero cuando se mira uno lo que ha pasado en el mundo, se ha reconocido la importancia
que una mujer tenga ese derecho de hacer esa decisión. Y esa es la posición de nosotros. Ya que estamos hablando de mujeres que cruzan la frontera para hacerse un aborto, hablemos del tema de migración. La administración Biden no ha logrado aliviar la crisis humanitaria que se vive en la frontera y ahora ha implementado nuevas normas que dificultan que los migrantes puedan solicitar asilo en Estados Unidos, algo que es su derecho y que por ley Estados Unidos debe respetar. Sabemos que no es un tema fácil. Administraciones de ambos partidos han intentado por muchos años, sin éxito, el aliviar esta situación en la frontera. Pero si fuera tan fácil, obviamente usted me pudiera decir, claro, así se hace, lo hacemos así. ¿Está fracasando la política migratoria de la administración Biden? Porque estamos viendo en este momento que tanto republicanos como demócratas, tanto activistas como adversarios, están en contra de sus políticas. Mira, María, si el Congreso de los Estados Unidos hubiera hecho lo que les pidió el presidente el primer día de su administración, ya tuviéramos muchas de las soluciones que se requieren. Entonces, para llegar a las soluciones sobre este tema de la migración, se requiere el apoyo del Congreso de los Estados Unidos. Pero déjame comentar, porque es una cosa donde yo paso mucho de mi tiempo mirando así en qué manera se pueden hallar soluciones. Hay muchas cosas buenas que están pasando. Una de ellas es que el trabajo que estamos haciendo con el gobierno de México, por la primera vez se conoce que lo de la migración es un tema regional. Actualmente es un tema global. Y nosotros ahora, en estos tiempos de la pandemia, en lo adelante, estamos viendo una crisis en migración por todo el mundo que nunca se había visto. Aquí por los países de Centroamérica, por México, a la frontera de los Estados Unidos, se ve por la pobreza, se ve por el cambio climático que está llevando a gente al corredor de migrantes, se ve por gobiernos que no trabajan, como el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Venezuela, el gobierno de Cuba. No trabajan esos gobiernos en la democracia para sus pueblos. Tienen que salir a buscar un lugar donde puedan ellos vivir los sueños de la vida. Entonces, ¿qué son las soluciones? ¿Qué es lo que estamos nosotros promoviendo? Primeramente, cada persona debería tener el derecho y la esperanza de quedarse en sus lugares, en sus hogares. Nadie quiere salir al corredor de migrantes, pero por pobreza y por violencia tienen que salir. Entonces el desarrollo de estos lugares pobres, sean en Centroamérica o en otros países, es parte de la solución y prioridad. Lo segundo es que sí se tiene que tener seguridad en las fronteras, en la frontera de Estados Unidos y México, pero en las otras fronteras. Lo tercero es que el sistema que tenemos nosotros en los Estados Unidos, hacia migración, está quebrado. Ha estado quebrado por 30 años y más. Entonces se tiene que solucionar hallando soluciones que trabajen. El programa que se anunció en los Estados Unidos con haitianos, venezolanos, nicaragüenses y cubanos, ese programa ha ayudado para que gente que quiera salir buscando asilo lo pueda hacer de su país, de su lugar. En igual, el camino de llegar al corredor de los migrantes es un camino muy, muy peligroso. Entonces estamos viendo en qué manera podemos hacer un sistema de migración para proteger a los migrantes, para enlazar a un migrante que quiere un trabajo en lugares donde hay trabajo, sea en los Estados Unidos o sea en México, y asegurar que los derechos humanos y la trata de los migrantes sea algo que podamos apoyar de manera humana. Más allá de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, las relaciones de su país con países latinoamericanos pareciera estar un poquito en el olvido, por decirlo de alguna forma. Tenemos a mujeres aquí de diversos países latinoamericanos y España. ¿Qué les dice sobre los esfuerzos de su gobierno para promover la democracia, la transparencia, la biodiversidad y el desarrollo económico en la región y también atender problemas como la violencia, la pobreza, que también provocan esa migración, como usted lo menciona? Mira, la democracia es fundamental para que haya seguridad y prosperidad, ¿no?
Lo hablaba el presidente Roosevelt cuando fue a Nueva York en uno de sus famosos discursos donde dijo que el pueblo, la democracia en su manera más fundamental, dependía en que el pueblo pudiera vivir libre del miedo, podía vivir con derecho de trabajo, en esas libertades. Entonces nosotros, como los Estados Unidos, sabemos en la experiencia de nosotros de 247 años que la democracia es lo que nos trae la prosperidad y la seguridad a los pueblos. Y eso es por todo el mundo. Miren, no nomás en Latinoamérica, pero se pueden ver lo que está pasando en países en África, en países en Asia, en otros lugares donde no se respetan los derechos fundamentales de las personas. Entonces, a la vista de nosotros, el mundo será mejor si puede ejercer la democracia el pueblo que está afectado. Los gobiernos tienen que funcionar para el pueblo, no deberían funcionar nomás para los que están en poder. Entonces, por eso nosotros, en la agenda de nosotros, apoyamos por todo el mundo la democracia y los valores que vienen así con la democracia. Un comentario nomás de Latinoamérica. Hemos visto nosotros lo que está pasando en diferentes países, lo que ha sucedido en Nicaragua, en Venezuela. Me recuerdo 30, 40 años que Venezuela estaba en un lugar muy diferente que lo que está ahora. ¿Fue culpa de un pueblo o fue culpa de un gobierno o qué? Se tienen que preguntar esas cosas. La democracia en Latinoamérica está temblando. Y entonces el poder del pueblo y democracias que trabajan es importante. Y por eso el papel de los Estados Unidos y México, Canadá, otros países que piensan lo mismo es tan importante. Porque el hemisferio de las Américas puede ser, y en mi opinión va a ser, el ejemplo de más potencia de servir al pueblo en total. Mujeres, hombres, gente indígena, gente de lugares pobreza. Y también puede ser la región del mundo más grande en la democracia. Eso es importante y la lucha por la democracia es importantísimo. Me recuerdo muy bien porque como María tú trabajaste también como entrevistaste a los presidentes, ¿no? Cuando llegué yo con el presidente Obama ahí a la Casa Blanca en el 2009, comenzando el trabajo en eso, nunca pensábamos nosotros que íbamos a ver un ataque contra la democracia como la que vimos el 6 de enero del año pasado. Pero pasó. ¿Por qué pasó? Porque de una manera no estábamos despiertos suficientes, el pueblo de los Estados Unidos. Pensábamos nosotros que eso nunca había pasado. Tú has estado en el Senado de los Estados Unidos. Yo pasé bastante tiempo allá. Todavía muchos de mis amigos trabajan ahí. Y viendo lo que pasó ese 6 de enero en este lugar sagrado de la democracia del mundo, es algo que nos apenó a todos mucho. Es parte y la gran razón que el presidente Biden decidió que iba a correr para presidente para salvar la democracia. Entonces, cuando nosotros vemos que todavía vamos en la lucha, no es fácil, pero vamos en esa lucha para salvar la democracia de nuestro país, de los Estados Unidos. Entonces, la misma cosa tiene que pasar en otros países, en todo el mundo, pero también en el hemisferio aquí de las Américas. Y por eso estos temas son tan importantes. Le agradezco muchísimo. Este espacio se llama Construir un País con Futuro y creo que estamos construyendo una región con futuro, no nada más un país con futuro. Se nos ha acabado el tiempo, pero no me quiero despedir todavía sin pedirle, por favor, que nos hable sobre el Bicentenario. Sabemos de que en este momento el Bicentenario en este país se está celebrando. De hecho, tuve la fortuna de poder estar ahí cuando se inició. Ese no fue la celebración del centenario, fue la celebración del inicio del Bicentenario, porque es durante todo el año. Esto es los 200 años de relaciones entre México y Estados Unidos. Y quisiera que nos deje con un mensaje de lo que representa para usted este momento
haciendo, y sabemos que no únicamente están pues buscando de ver las formas en que se puede trabajar gobierno a gobierno, sino también sociedad civil y sociedad civil de ambos países. Así es que pues me gustaría que nos dejara a todas con su mensaje del Bicentenario. Muchas gracias, María. Yo tengo una confianza, un optimismo del futuro de Estados Unidos y México y Latinoamérica, porque somos familias y mucho ha cambiado en los últimos 50 años, ¿no? Entonces, este año del Bicentenario, sí celebramos los 200 años de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y México, y parte de lo que estamos haciendo es levantando el entendimiento de los Estados Unidos así a México y de México a los Estados Unidos, ¿no? Porque no se entienden muy bien los pueblos. Hasta en estos tiempos estamos viendo a ver cuántos senadores y miembros del Congreso pueden venir acá a México para que conozcan la grandeza de México. Tenemos arte en la casa mía aquí en México que es arte chicano, arte mexicano-americano, que da la historia del mexicano viviendo en los Estados Unidos, ¿no? Los tigres del norte y lo que hablan de la realidad del mexicano-americano. Toda esa historia se tiene que levantar. Ayer, por ejemplo, estuve con Mark Anthony, vino a visitarme, Mark Anthony, y estábamos hablando de esta realidad del latino en el hemisferio de las Américas, pero también hablando de la relación Estados Unidos y México, y en qué manera podamos nosotros, todos los sectores de nuestras sociedades, levantar este entendimiento. Les voy a decir ahora, la vista mía es que la mayoría de las personas que vienen a los Estados Unidos cuando ven a México, tú lo ves en la prensa, ven nomás un crisis en la frontera, ven un crisis de migración, ven un crisis de violencia y no ven la grandeza de México. La grandeza de México es la gente de México, es la cultura, es la historia, es la comida, es todo lo que hace México un país y una nación de grandeza. Y la misma cosa es de los Estados Unidos. Y ahora, María, yo me pongo así emocionado porque sé también que en los Estados Unidos tenemos 60 millones de latinos viviendo en nuestros pueblos. El presidente Biden en la ruta, en el carro del AIFA aquí al hotel con el presidente López Obrador, le habló que de cada 100 estudiantes que están en las escuelas de los Estados Unidos, 24 de ellos son latinos, la mayoría mexicanos americanos. Entonces, si se pone uno a ver, ¿dónde vamos a estar en 10 años, en 20 años? La democracia propia de los Estados Unidos depende en la comunidad y contribución de los latinos que son parte de nuestra sociedad. Entonces, el futuro es un futuro muy positivo. Y quiero comentar, yo cuando veo el Bicentenario, cuando veo el trabajo que estamos haciendo y trabajamos bien con el gobierno mexicano, sé que es difícil, pero en lo de la economía, cambio climático, migración, seguridad, en todas esas cosas, llevamos un trabajo que nunca se ha llevado o realizado entre los dos países. Pero me pongo a pensar de lo que ustedes hacen con decididas. Decididas, hablábamos antes de esta reunión, decidida es que no es fácil y no se pueden resolver las cosas en 1 año o 5 años. Es un proyecto de la vida con una determinación que vamos a mejorar las condiciones para todos, para todas, para mujeres, para niñas, para sociedades, para la democracia, ¿no? Entonces, ¿cómo me encanta, Ana, tú y los demás que fundaron esta organización? Decididas, decididas. Eso es lo que va a hacer el cambio a lo positivo para los Estados Unidos, para México y para Latinoamérica.
Embajadora, a nombre de Decididas, a nombre de todas las mujeres que están aquí, le quiero agradecer su tiempo, tomarse el tiempo de venir, también el apoyo. Su presencia es apoyo a esta organización y a las mujeres del hemisferio. Y como mexicoamericana también, yo sé que usted también es mexicoamericano, solo quisiera decir que antes hablábamos de esa disyuntiva de que no soy de aquí ni soy de allá. Bueno, ahora somos de aquí y somos de allá. Somos de ambos lugares y de una manera muy, muy orgullosa. Así es que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. El día es largo, vamos a tener excelentes paneles y ojalá lo puedan disfrutar el resto del día. Un aplauso para el embajador que se tomó el tiempo en venir. Muchas gracias. Gracias, embajador. Thank you. ¿Quiere que me lleve el micrófono? A ver, ¿nos tomamos una fotito? Gracias nuevamente. Ánimo, que viva Decididas. Y las mujeres del mundo, ¿Manita? porque ustedes van a hacer el gran cambio de todo lo que viene. Han sido siempre. María, ¿me permites nomás decir una cosa? Cuando llegué secretario de Interior, encargado de los mares, de los parques nacionales, andaba yo por el National Mall, que es el lugar, front yard, se dice en inglés, de los Estados Unidos. Porque ahí llegan millones y millones de personas de todo el mundo. Pues me puse yo a ver y dice, pues, presidentes que quiero yo mucho, Abraham Lincoln, George Washington, otros. Pero en todo lo que se reconocía en el National Mall, ninguna mujer. Esto era el 2009. Pues ¿dónde estaban las mujeres? ¿Dónde estaba mi mamá? Que tanto hizo en esa guerra mundial 2. ¿Dónde estaban las mujeres? Entonces, por eso, decididas, con orgullo de marchar con ustedes. Gracias.